de radiación, ¿no? Nosotros sabemos que la dosis de radiación no es inocua, ¿no? Y tener presente que consiste en un ciclo al año, ¿no? Aplicar la dosis de radiación tan baja como esta sea posible. Y para aplicar esta dosis sea baja, ¿no? Como sea posible, pues nosotros tenemos que saber cuáles son las técnicas que nosotros debemos emplear para bajar la dosis de radiación, ¿no? Y ahora nosotros también conocemos en el proceso de reconstrucción, con una dosis de radiación baja, nosotros podemos reconstruir dicha imagen, ¿sí? Y obtener una imagen con un CNR, ¿no? Un contraste de ruido o un SNR, señal ruido bajo, ¿no? Y obtener imágenes de calidad. Entonces, el objetivo es analizar, ¿no? Analizar cuáles son las estrategias que yo debo emplear para bajar mi dosis de radiación y que estas imágenes sean diagnósticas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del origen de la radiología, ¿no? Y nos remontamos al descubrimiento de los rayos X, ¿no? Hemos visto, uno, que es inocuo; dos, que este es indispensable para poder capturar cualquier imagen del cuerpo, ¿sí? Obviamente, los rayos X van a interactuar con la materia donde se aplica, y dentro de esa interacción va a haber efectos, ¿no? Efectos adversos. Aunque hay una teoría que es la hormesis, en que dice que la dosis en pequeña cantidad pues es beneficioso para el cuerpo humano, ¿no? Pero ahora, y ese efecto de la radiación no solamente va a afectar al paciente, va a afectar a su descendencia, sino también va a afectar al personal sanitario. Por eso es que nosotros tenemos las barreras y las normas de protección radiológica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener en una balanza la imagen radiográfica y vamos a tener la dosis de radiación. Y entre una y otra siempre tiene que haber un equilibrio óptimo para el paciente, ¿sí? Entonces, nuestro compromiso como tecnólogo médico, ¿cuál es? Minimizar la dosis de radiación, ¿no? Manteniendo una calidad de imagen diagnóstica adecuada, aplicando el principio ANARI. Entonces, tenemos que tener un conocimiento científico, tenemos que tener una tecnología avanzada, y como profesionales tenemos que ser responsables, ¿no? ¿Cuántas adquisiciones voy a hacer? ¿Qué dosis de radiación voy a aplicar a un paciente pediátrico? ¿Voy a aplicar la misma cantidad de kilovoltaje? ¿No? ¿Es necesario que la imagen pues me salga con mucha resolución espacial, o simplemente yo necesito una imagen diagnóstica? Entonces, el equilibrio de la balanza la tenemos nosotros a la hora de aplicar las técnicas, ¿sí? Pero también debemos de conocer que una tomografía de cráneo en un equipo no de alta gama, sino un equipo de 64 detectores, equivale a 30 radiografías de tórax, ¿sí? Una tomografía de tórax equivale a 119 radiografías de tórax, o una tomografía abdominal equivale a 234 radiografías de tórax. El mayor contribuyente, ¿no?, de la exposición de rayos X actualmente es la tomografía computarizada. Y esta contribución de dosis de la tomografía, pues se ha elevado, ¿no? Se ha elevado de 0.53 milisieverts, ¿no?, en las últimas 3 décadas a 3.1 milisieverts, ¿no? Está yendo en aumento la cantidad de dosis de radiación que están recibiendo los pacientes, ¿sí? Pero para saber sobre dosis de radiación, en nuestro quehacer diario, nosotros recibimos diferentes cantidades de dosis de radiación. Estas son las dosis de radiación que recibimos de acuerdo a unos datos o unas recomendaciones basadas de la Sociedad de Protección Radiológica, de la IEA, ¿no?, por detección de energía atómica, en donde dice pues que si la persona recibe entre 7.000 a 10.000 milisieverts, pues ya es una muerte efectiva. Si es que
recibe entre 100 a 200 milisieverts, pues hay una afectación a nivel cromosomal, ¿no? Acá es una serie de dosis en milisieverts que se ha establecido en los diferentes estudios tomográficos y la reacción, ¿no? que las personas van a tener con determinada cantidad de dosis, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones, ¿no? De acuerdo a la cantidad de estudios, una radiografía de estómago, por ejemplo, la persona va a recibir 0.6 milisievers, ¿no? Actualmente las tendencias en el uso de tomografía ha aumentado en Europa y ha disminuido en Estados Unidos, ¿no? Pero existe una tasa creciente, ¿no? Para realizarse estos estudios tomográficos. Ahora, dentro de estos avances que encontramos, que actualmente los estudios tomográficos son de baja dosis, ¿no? Que los estudios contrastados han mejorado, hay menos reacción alérgica y menos reacciones fisiológicas. Actualmente existen los tubos de doble energía, ¿no? Una de las preguntas en el examen era si una paciente tiene cálculos, me parece, renales, qué tipo de tecnología se puede usar. Justamente, usar estos tubos de doble energía o los tomógrafos espectrales, ¿en qué consiste? Los tubos de doble energía consisten en que hay dos tubos, uno de 80 kilovoltios, emite 80 kilovoltios y el otro 100 kilovoltios, ¿no? Y que uno de ellos gira a 180 grados y el otro 180 grados. Con estos tubos de doble energía ya no es necesario realizar los estudios sin contraste. Solamente se aplica el contraste y se hace una sola adquisición. Y en el postproceso, como hay doble energía, en el software hay un software que va a discriminar, ¿no? El uso del contraste lo retira. El uso del contraste solamente nos va a permitir hacer estudios, nos va a permitir visualizar la imagen sin contraste. Hecho doble barrido, doble adquisición, no. Solamente con una adquisición y con estos tubos de doble energía, ¿no? Voy a visualizar un estudio sin contraste y otro estudio con contraste, ¿no? Entonces, vamos a ver. Existen efectos biológicos, como el uso de la radiación ionizante, en que uno va a dañar directamente las células del ADN y el otro va a haber una formación de radicales libres. A estos efectos biológicos se llama un daño determinístico o un daño estocástico. El daño determinístico va a aparecer, ¿no? Con una determinada cantidad de dosis. Hay un umbral, ¿no? Se dice que este daño determinístico aparece cuando la dosis es de 1 gre. Mayor a 1 gre vamos a obtener daños determinísticos, ¿no? Generalmente esos efectos pueden ser en horas, en días o semanas, ¿no? Y el daño estocástico, ¿no? va a ocurrir cuando hay la formación de radicales libres, no hay una dosis umbral, pero tiene determinadas características que puede ir de una generación a otra. Un daño estocástico tenemos la leucemia, los tumores, las mutaciones, ¿no? Y generalmente tienen un efecto a nivel genético y celular. Y acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? El daño, de acuerdo, el modelo sin umbral y un modelo con umbral. El modelo con umbral, en este caso estamos hablando del daño determinístico, en que se pasa el umbral de la dosis y empieza a manifestarse los daños. Náuseas, vómito, fatiga, eritemas, ¿no? La presencia de cataratas, ¿no? La presencia de esterilidad. Y un daño estocástico es aquel en que el modelo no tiene un umbral, ¿no? Este modelo, a medida que el paciente va recibiendo mayor cantidad de radiaciones, ¿no? Afectan a los radicales libres a nivel de la célula.
Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la dosis en tomografía computarizada? ¿No? Cuando hablamos de dosis en tomografía computarizada, vamos a hablar a cantidad de radiación que se necesita justamente para formar este ¿no? Antiguamente, cuando estábamos con las reproducciones como el FBB, ¿no? Para tener una buena imagen, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Aumentar el kilovoltio o aumentar el kilovoltaje, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la calidad de imagen es importante, sí, porque sin una buena calidad de imagen no hay un buen diagnóstico, ¿no? Pero existen factores que afectan esta calidad de imagen. Dentro de estos factores hemos mencionado el kilovoltio, el MAS, el pitch, ¿no? La matriz, el voxel, etc., ¿no? Entonces, existen factores, ¿no? Que afectan esta calidad, factores primarios, factores secundarios y otros factores. Dentro de los factores primarios, MAS, kilovoltaje, el pitch, el tipo de adquisición, si es una adquisición helicoidal, si es una adquisición volumétrica, si es una adquisición secuencial, ¿sí? Si en este estudio hay o no hay modulación de dosis, si el paciente se encuentra o no se encuentra en el isocentro, ¿no? Son factores primarios que afectan, que están en relación directa con la exposición. Factores secundarios, tenemos el FILUVIU, en el caso del S-FILUVIU, ¿sí? El D-FILUVIU, la colimación de ¿no? El intervalo de reconstrucción o solo de corte, y dentro de estos factores secundarios están los algoritmos de reconstrucción. ¿Estoy usando o no estoy usando un algoritmo? ¿Estoy usando o no estoy usando una IA? Necesariamente la mejora en la imagen usando IAs, ¿no? Cuando la IA no es efectiva, por ejemplo, para un estudio de coronarias, ¿no? Si el paciente no toma aire y contiene, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es una persona gruesa que tiene una masa muscular elevada, y siendo el paciente grueso, yo le coloco un bajo kilovoltaje, esa IA no va a ser efectiva, ¿sí? Si el paciente no mantiene la respiración para un estudio de coronarias, esa IA no va a ser efectiva. Los factores secundarios se van a complementar ¿a qué? A los factores primarios para que puedan ser efectivos. Otros factores tenemos el tamaño del paciente, el movimiento del paciente, ¿no? Si este equipo está calibrado o no está calibrado, ¿no? La geometría de los detectores y la formación sobre todo del personal. No solamente somos quienes aplicamos el botón y sigue la secuencia de lo que sigue, sino tenemos que saber qué cosa estamos presionando, dónde vamos a ubicar al paciente, ¿sí? En un estudio cardíaco, ¿dónde es el isocentro? ¿No? En un estudio de rodilla o un estudio de abdomen, ¿dónde es el isocentro? ¿No? Ahora, la pregunta es, en un tomógrafo, ¿cómo voy a medir esa dosis de radiación? Ojo, la dosis de radiación en tomografía no se mide directamente en los pacientes. Siempre se va a utilizar, ¿qué cosa? Maniquís o denominados fantomas, ¿no? Y estos fantomas que tenemos acá en esta imagen van a simular la propiedad de los tejidos, ¿sí? Y estos fantomas se van a utilizar para determinar la dosis absorbida. Acá, por ejemplo, tenemos un fantoma, ¿no? Con las propiedades equivalentes al tejido humano. Se hace una exploración sobre este fantoma con los parámetros clínicos que se usan y a través de cámaras de ionización, ¿no? Después de haber simulado una adquisición, se va a medir la radiación, ¿no? Y se va a medir la radiación en puntos específicos, porque estos fantomas tienen unos huequitos en donde se colocan unos tubos que semejan determinadas estructuras. Y con ayuda de estos fantomas se va a calcular ¿qué cosa? Se va a calcular los índices dosimétricos. Dentro de los índices dosimétricos, en tomografía, ¿qué es lo que se ve? El CT-Libor y el DLP, ¿no? Y con cuál vamos a determinar el efecto de la radiación es justamente el DLP. El DLP se multiplica
multiplica con una constante y nos va a dar la dosis efectiva. Entonces, fíjense cuántos términos tenemos en tomografía. Uno de ellos es el CT-Debord, ¿no?, que va a representar la dosis promedio en un volumen escaneado. El DLP es el producto de esa dosis promedio del volumen escaneado por la longitud del estudio, y la dosis efectiva, ¿sí?, es el DLP por una constante, y esa constante está asociado al paciente y a los órganos que se están irradiando. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo tenemos órganos radiosensibles, entonces esta constante no es la misma en cráneo o en cerebro que en tórax o en abdomen, o no es la misma en un paciente de 80 años o en un niño de 5 años. Entonces acá tenemos diferentes fantomas, estamos hablando de fantomas. Tenemos un fantoma de cuerpo completo. ¿Y cuál es la variación? Este fantoma tiene un diámetro de 32 centímetros y va a simular que el tronco de una vela, ¿sí? Esto se usa tanto para la división de tórax como abdomen. ¿De qué material está hecho estos fantomas? Está hecho de polimetil tetrafilato, ¿sí?, que tienen propiedades equivalentes al tejido humano. Igualmente tenemos fantomas de cabeza, cuyo diámetro es 16 centímetros, y tenemos fantomas pediátricos, cuyo diámetro es 10 centímetros. Esto simula un cuerpo pediátrico, ¿no?, y es usado generalmente para estudios en niños. Acuérdense, el material de estos fantomas es polimetil tetrafilato, ¿sí? ¿Y existen un solo tamaño de fantomas? No. Existen fantomas que simulan tanto el tórax como el abdomen del adulto, como el cráneo del adulto y como el cuerpo del adulto, ¿sí? Entonces, el objetivo de la tomografía, de la dosimetría en tomografía, ¿no?, es estimar la radiación absorbida por el paciente, ¿no?, optimizar la seguridad y mantener la calidad, ¿sí? Entonces, existen diferentes. Por ejemplo, el CT-Debord se va a medir, la unidad de medida es el milímetro. El DLP, la unidad de medida es el milímetro por centímetro, ¿sí? Y la dosis efectiva, la unidad de medida es el milímetro. Entonces, a través de qué vamos a obtener la dosis efectiva? Vamos a obtener la dosis efectiva a través del DLP. Pero el DLP no se puede obtener si es que no tenemos los datos del CT-Debord. Y estos datos, chicos, los vamos a observar y los vamos a tener en los tomógrafos. Cuando vayan a su servicio de tomografía, pregunten a los licenciados: ¿en dónde observo el DLP? ¿En dónde observo el kilovoltaje? ¿Dónde observo el CT-Debord? ¿Sí? Acá tenemos una pantalla, ¿no?, una pantalla de un tomógrafo que nos muestra kilovoltaje, miliamperaje, el tiempo de giro del tubo, el tiempo del escaneo, porque son dos tiempos. Un tiempo en que va a girar el tubo 360 grados y el otro tiempo en que se va a mover la mesa desde el inicio hasta el final del estudio. En este caso, fíjense, es 5.15 segundos, ¿sí? ¿Existe un retardo de adquisición? Sí, existe un retardo. Acá nos ponen de 2 segundos. ¿Y en qué consiste ese retardo? Cuando se le dice, por ejemplo, al paciente: tome aire y contiene. El paciente, la mesa se mueve, se indica el lugar. Ese tiempo de movimiento es aproximadamente 2 segundos, en que no hay isma. La cantidad de imágenes, el rango de inicio, el rango de final, ¿sí?, la altura de la mesa, y acá nos da el kerdosis, ¿no? Nos da el CT-Debord y nos da el tamaño del fantoma. Fíjense, nos indica que esta dosis que está recibiendo el paciente con estas características,
¿no? Ha sido medida a través de un fantoma que mide 32 centímetros, ¿sí? Este es el diámetro del fantoma. A través de eso se permite pues estimar la dosis que recibirá el paciente al iniciar la exploración. Estos datos, ¿no? Se obtienen en la máquina antes del estudio. Yo le pongo todos los parámetros y la máquina automáticamente me va a dar estos resultados. ¿Sí? Entonces, disponemos si el objetivo en tomografía y de saber el DLP o el CT de Gol es estimar la dosis efectiva. Ese es el objetivo, ¿no? La dosis efectiva que recibirá el paciente. Ahora, si en la máquina observamos el valor del DLP, este valor del DLP se va a multiplicar por una constante, ¿no? Acá está la fórmula, acá está la constante y nos va a proporcionar la dosis efectiva. Pero, ¿qué pasa, no? Si es que no tengo el DLP, ¿no? Si es que no tengo el DLP, existen otros softwares especializados, ¿no? Software de simulación de dosis, ¿no? O que es el Monte Carlo o la calculadora de dosis que nos va a dar la dosis efectiva. Pero teniendo que dato el CT es el CT de Igor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a determinar? Que el CT de Igor, por la longitud de la exploración, nos va a dar el DLP, ¿sí? Yo le puedo preguntar en el examen, ¿cómo obtengo el DLP? El DLP lo obtiendo multiplicando el CT de Igor, que se da en miligrays, por la longitud de la exploración, que se da en centímetros. Entonces, la medida del DLP es miligrays por centímetros, ¿sí? A diferencia del CT de Igor, que solamente la medida es en miligrays. Un ejemplo de cálculo de dosis efectiva. La dosis efectiva se va a medir en miligrays, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a medir? El riesgo a la radiación que va a tener el paciente. Tenemos un estudio de tomografía de abdomen y pelvis. El DLP registrado es 1000 miligrays, ¿sí? Y este 1000 miligrays se multiplica por un factor de conversión K, que es 0.015 y da como resultado, ¿no? Este factor K es 0.015 milisieverts sobre miligray por centímetro, ¿sí? Entonces, se multiplica este DLP, ¿sí? Que es 1000 miligrays por centímetro, se multiplica por el factor K, que es 0.15, que es de toda el abdomen, y nos va a dar un resultado de 15 milisieverts, ¿sí? Entonces, la dosis efectiva acá es 15 milisieverts, ¿sí? ¿Qué es el factor K? El factor K es un factor de conversión que siempre está relacionado con el DLP, que es el producto de dosis log. ¿Quiénes son los encargados de modificar este factor K de acuerdo al tipo de tomógrafo, de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? De acuerdo a la estructura, ¿no? Es la Comisión Internacional de Protección Radiológica o la AIEA, ¿sí? Entonces, ellos han establecido estos factores para determinadas estructuras, ¿sí? Vamos a ver. Si no, otros métodos para estimar la dosis en tomografía, ¿no? Tenemos el software de simulación Monte Carlo, ¿no? Tenemos la calculadora de dosis Impact, ¿no? Y tenemos el cálculo simplificado para dosis efectiva conociendo el DLP. Son tres métodos: el Monte Carlo, ¿sí? La calculadora de dosis Impact y el cálculo simplificado con el factor. O sea, no solamente existe un método para determinar dosis de radiación, sino que tenemos diferentes métodos. Y acá también tenemos la relación, ¿no? Los factores
de conversión de acuerdo a la estructura del paciente. ¿Y quiénes dan estos factores de conversión? Fíjense, tenemos estos diferentes artículos, ¿no? De la Comisión Interamericana de Protección Radiológica, ¿no? Es el principal del año 2007, ¿no? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué es el informe de dosis en tomografía? La máquina nos da un informe de dosis en tomografía, no nos da un informe de dosis. Sí nos da un informe de dosis, ¿sí? Entonces, y esto es de manera obligatoria en todos los tomógrafos, ¿sí? En todas las marcas de tomógrafos tienen que tener este informe de dosis, ¿no? Y muchas veces en España hace 3 años se ha uniformizado que todo estudio tomográfico que se envía al PACS tiene que tener obligatoriamente un informe de dosis, y este informe de dosis tiene que ir necesariamente en la historia clínica del paciente, para así ver cuánto de dosis ha acumulado este paciente en el largo de su historial hospitalario, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para seguridad del paciente, para optimización de la tomografía y para investigación, ¿sí? Investigación en dosimetría, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? En este informe de dosis tenemos el estudio, tenemos el paciente, tenemos cuánto de dosis ha recibido en el tomograma. Este es un estudio geográfico donde se ha utilizado el test bonus, ¿sí? Y cuánto se ha utilizado en la adquisición, ¿sí? Si yo tengo en el tomograma, se ha usado 2 milisieverts, 0.7 milisieverts y 15.1 milisieverts. Acá no quiere decir, suponiendo que hago un estudio de tórax abdomen y después un estudio cerebral, ¿sí? La máquina me da la dosis del cerebro, el DLP del cerebro, el DLP del tórax y el DLP del abdomen. No quiere decir que sumo los 3 DLPs y después los multiplico por una constante, no. Cada uno independientemente voy a multiplicar por la constante y después voy a sumar la cantidad de milisieverts, y es el milisieverts total que me va a proporcionar la máquina de forma independiente, ¿sí? Acá tenemos otro informe de dosis, ¿sí? Pero este informe de dosis, si ustedes van a ver en las máquinas, no solamente me va a dar la dosis de radiación que está recibiendo. Tenemos el 7D del 710.7 miligrays y el DLP de 1547, sino que este informe, fíjense, lo voy a comparar con una guía de referencia que tiene la máquina, ¿sí? Esa guía de referencia nos muestra los equipos y voy a visualizar que de acuerdo a esta guía de referencia en el estudio de cabeza tengo que usar 1050 DLP miligrays como máximo, ¿sí? Suponiendo que este es un cráneo y es 1547.4, me estoy excediendo de la dosis de radiación permitida internacionalmente, ¿sí? Entonces, tengo mi referencia, tengo mis datos que me proporciona la máquina, yo tengo que compararlos y decir si está dentro de los patrones referenciales. Si no está dentro de los patrones referenciales, ¿qué debo de hacer? Modificar mis parámetros técnicos, ¿sí? Por ejemplo, disminuyo mi miliamper segundo, disminuyo mi voltaje, disminuyo el rango de adquisición hasta que esté dentro de estos parámetros, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió alguna pregunta? Okay. Y dentro de este informe, acá esta es una hoja de informe, fíjense, ¿sí? Acá tenemos el escanograma, doble escanograma en frontal y en lateral, la adquisición helénica, ¿sí? El CTD de la adquisición y el DLP de la adquisición. Fíjense, ¿qué dice acá? Abdomen sin contraste. Este es mi DLP del abdomen sin contraste, ¿sí? ¿Qué dice acá? Angiografía renal. Este es mi scan view de la angiografía renal. Y acá, ¿qué es? Mi adquisición de la angiografía renal.
Entonces, cada uno de estos parámetros me lo estás dando de forma independiente. Y cada uno de los DTP voy a multiplicarlo por la constante establecida. ¿Sí? Acá tenemos otro protocolo de abdomen, ¿no? En que igual me da el kilovoltaje, me da el CP volt, me da el DLP. Y ahora hay otro factor que mide también la dosis de radiación y que se llama el SSD, que también se mide en miligrays, ¿no? Y se multiplica por el CTDI, ¿sí? Porque el CTDI nos mide el volumen, pero dentro de este volumen no nos da el dato del diámetro del paciente. En cambio, con este SSD, ¿sí? Es un dato más específico que sí se considera el diámetro de la estructura aeronaval. Esto lo vamos a ver en algunas imágenes posteriores, ¿sí? Entonces, acá dice, hay relación entre el CTD y la dosis del paciente, sí hay relación, ¿no? Ojo, el CTD no va a representar directamente la dosis absorbida, ¿sí? El CTD es un índice que mide la salida de radiación del escáner en condiciones estándar, ¿no? Entonces, y el SSD, que es estimación de la dosis específica del paciente, es un método actualizado que permite ajustar el CTD para estimar de forma precisa la dosis real recibida por el paciente, ¿sí? Entonces, a esto que hay que sumar, dentro de estos sistemas de protección, hay que sumarle, ¿sí?, la modulación de dosis, ¿sí?, la modulación de la corriente. Ahora, la modulación de la corriente, existen diferentes formas de modulación. Una modulación angular, ¿sí?, por cada ángulo que nos da la radiación, ¿sí? Y esto es en forma automática, va a medir la densidad de la estructura, ¿sí? Acá tenemos la modulación, no solamente es angular, sino la modulación va a ser longitudinal a través del eje Z, que va a medir el rango de adquisición, ¿sí? Entonces tenemos una modulación angular, por tanto, por ende, vamos a tener una modulación combinada, ¿no? Una modulación angular en el eje X y una modulación longitudinal en el eje Z, ¿sí? Ahora, aparte de la modulación de dosis, para poder tener una disminución de la dosis de radiación, tenemos que hacer uso del kilovoltaje y del miliamperaje. El kilovoltaje va a controlar la energía. El kilovoltaje es la capacidad de penetración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de kilovoltaje, vamos a hablar de energía, y cuando hablamos de miliamperes segundo, vamos a hablar de cantidad de fotones, ¿sí? Entonces, el kilovoltaje va a afectar el contraste y la penetración, y el miliamperes segundos va a afectar el ruido y la cantidad de fotones, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos diferentes imágenes, ¿no? Con 200 miliamperes segundos, con mucho ruido, con 500 miliamperes segundos, un ruido moderado, ¿no? Y con 750 miliamperes segundos, un ruido bajo, ¿no? Igualmente acá, con diferentes valores de MAS, a mayor cantidad MAS, va a aumentar, va a mejorar, ¿no?, la calidad de la imagen. Ese es uno de los factores. Nosotros también conocemos que existen los algoritmos de reconstrucción. Entonces, aparte de la modulación de dosis, tenemos que usar la coordinación, tenemos que reducir el tiempo, ¿no? Tenemos seleccionar parámetros de señal ruido. Estos parámetros son el kilovoltaje, el miliamperes segundo,
tenemos que disminuir el kilovoltaje, y en estudios cardíacos tiene que haber una sincronización entre el latido cardíaco y la adquisición del estudio. Igualmente, la colocación del paciente en el isocentro dentro de la estructura de la cual se va a usar. Reconocer en los tomógrafos tenemos la línea interna del láser y la línea externa del láser. Entre una y otra existen 40 centímetros. Los tomógrafos antiguos solamente tenían esta línea interna. Esta línea interna nos indica en dónde va a ser el corte. Y la línea externa generalmente es la referencia. Generalmente no se ve mucho la línea interna. Más nos guiamos de la línea externa y seteamos, ¿no? Pero la línea externa es la que nos referencia, después de setear, en dónde va a iniciar el corte de la adquisición. Igualmente acá, en el isocentro, ¿no? Tenemos un isocentro óptimo, que sería que nos da un field of view de 36 centímetros, ¿no? Y un subóptimo, ¿no? Que está debajo del isocentro, que nos da un field of view de 40 centímetros. En realidad, el field of view original es de 36 centímetros, pero la máquina, al detectar un field of view mayor, obviamente nos va a proporcionar una mayor cantidad de radiación. Dentro de las medidas de radiación, hay que considerar qué cosa es exposición, qué es dosis absorbida, qué es dosis equivalente y qué es dosis efectiva, ¿sí? El objetivo es obtener la dosis efectiva. Vamos a pasarlo rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de exposición, acá está una persona que le está cayendo de granizo, ¿sí? Y cuando hablamos de exposición vamos a hablar de actividad. La cantidad de granizo que cae, ¿sí? Eso es la actividad, ¿sí? La dosis absorbida es la cantidad de granizo, ¿no? Ahora, ojo, la actividad se va a medir con cámaras de ionización. La cantidad de granizo, ¿sí? que impacta directamente al cuerpo se llama dosis absorbida, ¿sí? La cantidad de granizo que cae al cuerpo y que produce un daño, ¿no? En función al número y tamaño de granizo se llama dosis equivalente, ¿sí? Y la cantidad de granizo que cae, ¿no? Al cuerpo y que produce daño en función al tamaño y número de granizo en la parte afectada se llama dosis efectiva, ¿sí? Depende de esta cantidad de granizo en donde cae. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo no tiene la misma radiosensibilidad. Cada una de las estructuras del cuerpo tiene diferente radiosensibilidad. La dosis efectiva considera la radiosensibilidad del organismo, ¿sí? Entonces, dosis absorbida es la cantidad de energía depositada en la materia, ¿no? Y la unidad de medida es el Gray, ¿sí? La dosis equivalente, ¿no? Es la dosis a factor, es la dosis absorbida por un factor, ¿no? Un factor que en los rayos X, ¿no? Es equivalente a la dosis absorbida. Entonces, la unidad de esta dosis equivalente es el Sievers. La dosis efectiva, entonces, es un promedio moderado de la dosis equivalente recibida en diferentes órganos, ¿sí? Entonces, en tomografía tenemos diferentes unidades de medida que se llaman el CTDI, el CTDI Ball, ¿sí? El CTDI W, el CTDI 100 y el DLP. Básicamente nosotros nos vamos a guiar de estas dos, el CTDI Ball y el DLP. Estos son descriptores de dosis en tomografía, ¿sí? Por ejemplo, el CTDI Ball es la dosis en órgano
y la dosis y el DLP en la dosis efectiva. En el DLP se multiplica el CTDI-GOL por la longitud que está irradiada, ¿sí? Entonces, el CTDI va a medir la radiación dentro de un espesor de corte, ¿sí? ¿Y cómo se mide? A través de una cámara de ionización, ¿no? Entonces, mide la radiación dentro de este corte irradiado. Ahora, esto, el CTDI 100 se va a medir en un punto de un maniquí. El CTDI-W es el promedio de la dosis dentro de este maniquí. Y el CTDI-GOL es el volumen que va a estar irradiado. Ahora, este CTDI-GOL y este DLP son indicadores, ¿no?, de radiación dentro de un equipo de tomografía, ¿sí? Y esto va a depender de diferentes parámetros que ya hemos dicho: kilovoltaje, miliamperaje, filtración, polimeración, ¿no? Que son factores que están intrínsecos dentro del equipo, tanto para el DLP como para el CTDI, ¿no? El CTDI es independiente del número de cortes, ¿no?, que se realicen en el estudio. El DLP está relacionado con el número de cortes. El CTDI representa la intensidad promedio de la radiación que incide sobre el paciente en un solo corte. En cambio, el DLP, ¿no?, se obtiene con este CTDI multiplicado por el número de cortes. Y a este número de cortes lo vamos a llamar rango de adquisición, ¿sí? Acá tenemos la dosis efectiva, la constante K, ¿no?, en diferentes estructuras y de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, en cabeza, en un recién nacido esta constante K es 0.3, en un adulto es 0.031, en tórax en un recién nacido es 0.039 y en adultos es 0.0014, ¿sí? Entonces es importante conocer, y estos datos nos dan las máquinas, nos da el valor del CTDI y el valor del DLP, ¿no? Básicamente esta es la relación del CTDI con el DLP, ¿sí? Dentro de los avances de dosimetría, vuelvo a repetir, está la estimación de dosis específica para el tamaño del paciente, ¿sí? Y esta dosis específica, el SSDE, se va a ajustar a la dosis por el diámetro del paciente, ¿sí? Se adquieren los datos, se adquieren los parámetros a través de un fantoma, se van a registrar las dosis, y dentro de estas dosis que hemos dicho que se miden a través del fantoma, lo que se va a considerar es esto: el diámetro efectivo, el del paciente, para poder obtener el SSD, ¿no? Y el SSD se va a obtener a través de ¿qué? Del CTDI-GOL por una constante, ¿sí? Y esa constante, que es esta, ¿no?, es de acuerdo al diámetro que tienen los pacientes, ¿sí? Igualito, tanto en la dosis efectiva, que es el CTDI-GOL por una constante de acuerdo a la sensibilidad de las estructuras, este SSD es igual al CTDI-GOL por una constante, pero esta constante está referida ¿a qué? Al diámetro antero-posterior y al diámetro lateral del paciente, ¿sí? Son dos diferencias que hay que tener en cuenta. Generalmente, esta dosis o esta dosimetría lo hacen los físicos médicos, ¿no? Los físicos médicos que van, cuando se mide la calidad del equipo, cuando se quiere dar autorización para su funcionamiento, ellos son los que realizan todo este manejo de calibración, ¿no? Esto es importante, este cuadrito es importante
tomografía que se analice, ¿no? Con respecto el antes y el ahora, ¿no? Antes, ¿qué es lo que había en estimación de dosis? Se multiplicaba el cetidibol por la constante K, ¿no? Sin considerar qué cosa. Solamente estaba el cetidibol sin considerar el tamaño del paciente. No había DLP. Actualmente tenemos el DLP, ¿no? En que se considera el tamaño del paciente, y ahora tenemos el SSD, ¿no? En que se considera el diámetro del paciente, ¿no? Con respecto al monitoreo, generalmente era en forma manual, limitado. Actualmente hay una relación de dosis en los equipos, ¿no? Que se monitorea a tiempo real y por paciente. Tenemos actualmente la modulación de dosis. Antes no había modulación de dosis, ¿no? Era una misma radiación en todo el rango del paciente. Actualmente la modulación de dosis, ¿no? Es no solamente angular, sino también longitudinal. Y esta modulación de dosis hay una sincronización también con el latido cardíaco. En reconstrucción de imagen tenemos los filtros de reconstrucción no convencionales, y actualmente tenemos el deep learning, ¿no? La reconstrucción en ICE, por ejemplo en CAD, que tienen una determinada denominación de acuerdo a los equipos, ¿no? Los protocolos eran estandarizados, poco personalizados. Ahora tenemos protocolos de acuerdo que si son pediátricos, si son pacientes obesos, de acuerdo a un estudio específico. El valor de referencia, los DRL, no estaban en los equipos. No conocíamos cuál era el valor de referencia de estos equipos. Actualmente sí, es obligatorio que dentro del equipo, dentro de la consola, exista un DRL, un valor de referencia. Y estos DRL se actualizan cada determinado tiempo, ¿no? Estas son las organizaciones que nos permiten visualizar estos DRL. Si ustedes van a la página de la IAEA, ¿no? De la Organización Internacional de Energía Atómica, va a encontrar esta página sobre niveles de referencia de diagnóstico, en donde van a encontrar qué cosas es el DRL, qué cosas es el CT, en tomografía, cuáles son los valores de referencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una persona corpulenta y otra persona pediátrica? Y acá tenemos algunas preguntas de examen, ¿sí? Por ejemplo, en una tomografía de cuello con contraste en un paciente masculino de 28 años, se utilizaron los siguientes valores de cetidibol y DLP, ¿no? Cetidibol 56 miligramos, DLP 1953.6 miligramos, ¿no? ¿Cuál sería la dosis efectiva? O de lo contrario, podría venir la pregunta: este es el valor del cetidibol y el rango es 25 centímetros. ¿Cuál sería el valor del DLP? Y utilizando el valor del DLP con la constante, ¿cuál sería la dosis? La dosis efectiva, ¿sí? Entonces, acá está la fórmula, ¿no? Para poderlo desarrollar y revisar que el factor K va a depender de la estructura, de la radiosensibilidad que se emplea. O de lo contrario, otra pregunta, ¿no? Un paciente masculino de 63 años, una tomografía de cerebro sin contraste para descartar hidrocefalia. El cetidibol, el valor del cetidibol, el valor del DLP, se calcula la dosis efectiva, se interpreta el resultado. Esta interpretación del resultado es en relación al DRL, que son los valores de referencia. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo con los valores de referencia? ¿Sí? Y para eso, al compararlo con el valor de referencia, yo voy a determinar, ¿es un valor esperado para tomografía de cráneo o no es un valor esperado para tomografía de cráneo? ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿no? Hay que saber interpretar los datos dosimétricos que nos proporcionan los equipos, ¿no? De acuerdo a esto, esos datos comparados con el DRL, si no es el valor esperado, ver la forma de reducir, cómo lo voy a reducir. Voy a bajar el kilovoltaje, voy a bajar el miliamperaje. ¿He hecho o no he hecho modulación de dosis? Porque a veces hacemos tan rápido los estudios y muchas veces el paciente está con los brazos abajo y te sale en la máquina la adquisición ruidosa. Y tú dices,
pero no hay problema, yo esto lo voy a mejorar con mi reconstrucción iterativa, le voy a aplicar el ICE. Aplicas el ICE a ese volumen adquirido y no te sale imagen de calidad. Hay mucho ruido, aún así aplicando el ICE. Pudiendo tú levantar los brazos, aumentar el voltaje, colocar la modulación de dosis y no lo has hecho, ¿no? Entonces es importante usar todos esos parámetros para poder obtener una dosis efectiva y que esté en relación a nivel de referencia. Entonces son las bibliografías. Listo, 5 minutos. Hoy día hay exposición, hay seminario.